Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en SQC, en Somos lo que conversamos, una nueva semana. Como siempre, nos acompaña Patricia Arancibia Clavel, gran historiadora chilena. Gracias, Federico. Doctorada en historia y muy prolífica en la cantidad de obras, todas excelentes. Muchas gracias, Federico. Bienvenida. Luis Eduardo Escobar, panelista también estable, permanente de Somos lo que conversamos, economista, de una gran trayectoria internacional en el Fondo Monetario Internacional, asesor de ex candidatos y hoy día muy fuerte en el tema tributario y en temas de encuestas, que ya vamos a hablar de encuestas. Hoy día no pudo venir Sergio Mico, pero está con nosotros un connotado abogado de Mora Cristiano, don Eduardo Zafirio, que no solo además es cientista político, filósofo, ex parlamentario, gran parlamentario en su momento, sino que además Director del sí, CEP. sí, director del CEP, parece que lo dije o no. No lo dijiste. Entonces me di la vuelta para llegar a eso. Iba a llegar a eso, pero te... Presidente, en realidad, presidente. El Centro de Estudio del Desarrollo, el CEP, de larga trayectoria de producción intelectual política en Chile, clave. No, si dije que era abogado. Eso no lo puedo olvidar, porque fuimos compañeros de escuela. Es más joven. Oye, pero lo importante es que además la función del CEP, que capaz que te toque ese tema en su momento, como articulador de todo el proceso para volver a la democracia. Claro. Hizo de puente entre el mundo de izquierda y el mundo de Mora Cristiano. Con don Gabriel Valdés de Alma Mater. Tal cual. Bueno, y aquí en la Universidad de Talca, nuestro auspiciador permanente, tenemos varios temas. ¿Qué les parece a ustedes que partamos por el más mediático, quizá, que es esa especie de petición de perdón de Chadwick, a su manera, por cierto, ¿no? Como consecuencia del documental de Pinochet y el acto que se hizo en homenaje a Pinochet en el Caupolicán, que algunos dicen que habían 4 gatos, otros dicen que no, que fue violento, que no fue violento, pero a mí me interesa destacar más que el acto a Pinochet, porque siempre hay gente que apoya a los exdictadores, eso es histórico. Lenguaje que sé que Patricia no comparte conmigo. Pero por favor, estás en tu casa. Soy respetuosa. Pero a mí lo que más me interesa es el tema Chadwick y ex jóvenes civiles que apoyaron el gobierno de Pinochet. ¿Viste que no dije dictadura? Bien. El gobierno de Pinochet, activamente, y que hoy día están en el gobierno o vinculados al gobierno y que hace esta declaración de arrepentimiento. ¿Vale? ¿No vale? ¿Cumple con los requisitos del perdón? ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre la petición de perdón de Sebastián Piñera? Abro el fuego. Yo creo que todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión. Eso de partida, digamos. Y yo también de comienzo creo en las personas cuando públicamente, digamos, señalan una situación. Eso no quiere decir que me guste, pero Andrés Chadwick, que es una persona que en su juventud fue mapu, ha ido variando sus opiniones, es un hombre que está atento, digamos, al acontecer y a los cambios epocales que se producen en Chile y en el mundo. No me parece denostable lo que hizo. ¿Apoyar a la dictadura o no, arrepentirse? Haberse arrepentido. Lo que pasa es que creo que no lo hizo bien, no era el momento para hacerlo, lo podría haber hecho mucho tiempo antes, pero yo creo que lo que más me preocupa de todo lo que vimos ayer, y yo comparto contigo que había poca gente, es decir, había un teatro Caupolicán, pero era un grupo, digamos. A mí lo que sí me afecta es cómo después de tantos y tantos años
el tema del golpe militar y el tema de lo que fue el gobierno militar esté todavía tan presente en nosotros, en gente joven y en nosotros que somos una generación que lo vivimos. Yo estaba en la universidad cuando vino el golpe. Y que no seamos capaces, como lo hacemos en esta mesa, de verdad olvidar de alguna manera, más que olvidar, ser capaces de entender lo que fue el 11 de septiembre, lo que fueron sus causas y sus consecuencias con altura de mira. Me molestó ayer la posición, por ejemplo, en un programa de televisión de Fernando Pausen, al cual una persona al que yo le tengo mucho respeto, que es un periodista connotado, que se haya negado, digamos, a conversar con Hermógenes Pérez de Arce, que representa una posición sumamente válida, legítima, y que tiene su punto de vista, del cual varias de las cosas que él dice yo las comparto, pero que tú ni siquiera estés abierto a conversar o a escuchar. Entonces, lo que yo te digo en líneas globales, más allá de ir a lo puntual del Caupolicán, es que todavía tenemos odiosidades, pero pienso que es en grupos minoritarios extremos. Pienso que es muy bueno que se haga un documental. Tengo entendido que esto no fue un homenaje, sino que fue un documental. Y me molesta también, y tengo que decirlo francamente aquí, que quienes están detrás de esta situación, de esta convocatoria, sean personas que no representan al 100% a muchos de nosotros que de alguna manera estuvimos apoyando fuertemente al gobierno militar. Porque son personas que están llevando el odio al extremo, que yo lo veo en los Facebook, en el Twitter, mucha odiosidad al marxismo-leninismo, es decir, en un lenguaje súper ya caduco, mientras que podrían perfectamente haber generado un documental, haber invitado a la gente a ver ese documental, donde vienen una entrevista súper interesante de Regis Depre a Allende, donde viene, digamos, la posición de Patricio Aylwin en esa época, y que se puede discutir y conversar y analizar en esa perspectiva, en una perspectiva histórica. Y creo que lo que ha pasado es que lo ha conformado un pequeño grupo de gente que está en Punta Peuco. Al parecer Álvaro Corbalán es uno de los instigadores. Entonces eso le quita, a mi juicio, toda representatividad a ese 44% o 43% que hablábamos en la semana pasada, que representaba de alguna manera... Sí, al 44%, no, entonces para estar de acuerdo al 44% que estuvo con el sí. Es decir, hubo un 44% en 1988 que estuvo con el sí. Entonces, lo que a mí me complica de todo esto es la incapacidad que tenemos para escucharnos. Y a priori, es decir, antes que una persona hable, negarte a hablar con ella porque tú ya más o menos sabes, como dijo Pausen, de lo que iba a hablar. Entonces, eso... Ok, no me queda claro. Ahora, el punto que a mí me gustaría destacar, más que volver a tantos años para atrás, me interesa la política hoy y conversar sobre eso, y por eso me interesaba más bien el gesto ético-político de Chadwick y de otros de la misma generación, como Longueira y otros más que no lo han hecho. Entonces, pero del punto de vista, como cientista político y filósofo, Eduardo, ¿reúne los requisitos de disculpa o de retractación o como queramos llamarle lo que hizo Chadwick? ¿O está demasiado genérico? No, yo creo que... Porque habló de haber participado en el gobierno, si no me equivoco, se arrepentía y de haberlo apoyado. Parece que usó los dos... Sí. Yo creo que el valor político de lo que hizo Chadwick, y me quiero quedar con eso, porque creo que entrar a juzgar intenciones, sin perjuicio que estoy de acuerdo completamente con lo que aquí se acaba de afirmar, de que uno habría esperado, más allá de Chadwick, incluso masivamente, una actitud de la mayoría de los dirigentes de derecha que estuvieron en el proceso, porque a los más jóvenes sería absurdo pedírselo, que esto se hubiese hecho, no sé, en el primer gobierno democrático, cuando ya fue claro lo que había ocurrido desde el punto de vista de práctica propia de terrorismo de Estado. Y donde hubo comisiones con gente, yo creo, tan poco sospechosa para la gente de derecha como era el propio Gonzalo Vial, por nombrar alguno, y una comisión que presidía don Raúl Rettig. Pero el valor político de la declaración de Chadwick
yo creo que es muy significativa, porque lo hace como ministro del primer gobierno de derecha, elegido democráticamente hace 2 años y medio atrás. Él es cierto que es vocero de un gobierno, pero también es una figura, yo diría, emblemática dentro de lo que es el partido más grande de la derecha y el partido que estuvo más comprometido desde el punto de vista de sus cuadros con lo que fue el gobierno de Pinochet. Y esto es relevante porque marca 2 puntos significativos. Primero, desde el punto de vista histórico, despeja el tema de que aquí hubo violaciones a los derechos humanos, hubo terrorismo de Estado, digámoslo con mayor claridad, y que nada justifica eso. Como punto hacia atrás me parece extremadamente relevante. Pero en segundo lugar yo creo que empieza a marcar ya definitivamente una línea, y uno no podría haber esperado otra cosa en un gobierno de derecha presidido por Sebastián Piñera, que yo quiero decir que al igual que yo el año 80 estaba en el Caupolicán. Y votó por el no. Y que votó por el no reiteradamente, no solo el año 88. Lo hizo así el 78 y 10 años antes y luego el 88. Entonces lo que esto marca para adelante es que muy difícilmente la derecha chilena va a tomar una línea de cara a lo que está ocurriendo y a la competencia político-electoral en un sentido distinto, a marcar muy fuertemente la distancia, a lo menos con este punto de lo que fue la dictadura. Pero esto es algo que ya viene de años, ¿no? El distanciamiento del pinochetismo viene de años. Una sola acotación, porque y creo que Hermógenes trató de decirlo, pero no lo dejaron ayer. Yo no conozco a nadie de derecha más o menos conocido, que no sea de los grupos minoritarios, fanáticos, ninguna persona que públicamente no haya señalado que aquí se violaron los derechos humanos, porque es una cuestión de una obviedad obvia, digamos, lo que no significa que no se hayan violado también los derechos humanos desde el otro lado, digamos. Pero estamos hablando, para no irnos para el otro lado, que en el régimen militar se violaron... La distinción la hizo Eduardo, violencia de Estado o no. Bien, que aquí en el gobierno militar se violaron los derechos humanos, es obvio. La Comisión Rete así lo expresa, sean 1.200, sean 3.000, sean 500. Se violaron los derechos humanos, es decir, no hubo juicio justo. Eso es una cuestión que yo no conozco a nadie de derecha que no lo haya asumido con una claridad enorme. El tema, la diferencia no está en eso, la diferencia está en por qué. Es la gran pregunta histórica, la gran pregunta que debe importarle a la sociedad chilena. ¿Por qué llegamos a eso? Es que en algún momento los militares les vino un ataque de locura. No retrocedamos para allá porque eso lo conversamos claramente en el programa, en la tertulia anterior. Pero solamente poder decirte que aquí no conozco a gente de derecha importante, digamos, que no reconozca eso, por lo tanto... Salvo los más fanáticos, todos lo reconocen, pero el paso adicional... Es que esto tiene un sentido distinto. Es el punto político Me arrepiento de haber apoyado un régimen donde se violaron en forma brutal los derechos humanos y de no haber actuado, agrega hoy día, y haber tenido en el fondo conductas donde por omisión, de alguna manera, siento que tengo una responsabilidad moral. No lo dice así, pero esto es lo que se entiende. Y lo hace como ministro. Me hubiera gustado que la democracia cristiana hubiera hecho lo mismo, porque la democracia cristiana, y no quiero volver atrás, pero es que es súper importante el contexto, Federico. No quiero volver atrás, pero en el mismo documental, y lo hemos visto en YouTube tantas veces, el propio presidente Elwin, nada menos que el hombre de la transición, el hombre que nos llevó... Pero una cosa es el golpe y otra cosa son las violaciones a partir del golpe. No, obviamente, pero la democracia cristiana... 17 años, ¿no? Sí, sin duda. A eso sin duda. Sí, no, pero la democracia cristiana en un momento determinado avaló el golpe, salvo 13, los 13 de la fama. El grupo de los 13 avaló el golpe, están todas las declaraciones claras y concretas. Entonces lo que yo digo es, bien, está bien que la derecha haga su mea culpa en lo que tiene que hacerla, pero también las fuerzas de izquierda tienen que hacer su mea culpa. El Partido Socialista lo ha hecho, el Partido Socialista lo ha hecho bien a lo largo del tiempo, desde que Altamirano, y creo que la democracia cristiana ha tenido una posición tremendamente ambigua.
¿Qué opinas tú, Eduardo? En relación al tema. Que de repente sí, que de repente no. Muy demócrata cristiano, Eduardo, perdonando con todo cariño. Pero no hay una posición clara. ¿Por qué? Porque está en el centro, Pati, porque le gusta aquí, porque le gusta allá, porque está... Tratemos de... La democracia cristiana no tiene ningún militante que haya ocupado cargo de ministro durante la dictadura Lo militar. tuvo, A ¿no? ver, Y William te voy a nombrar a varios. y Carmona. ¿Pero desde cuándo? Juan de milita Dios en la AFP? Carmona. ¿Desde el año 75? No, del año, perdón, Álvaro Bardón, Juan de Dios Carmona, Villarzú, te puedo seguir nombrando. Jorge Caguas, nada menos que ministro, Jorge Caguas, nada menos que ministro. El único militante actual de la democracia cristiana fue Juan Actual, Villarzú. pero en su momento Ya, era el no, democracia. que fue director de presupuesto, nunca fue sí, ministro. Sí, pero Caguas fue ministro. Pero Pero te pero quiero decir que no no son puede, militantes sí, pero no desde puedes hace 30 negarlo, años. pero no hay que negarlo. Entonces, igual, esto pasó hace 30 años, pero ¿por qué a un solo grupo? Oye, le toca a Luis Eduardo, pero antes Porque de ese fue el eso- grupo que apoyó, fueron las bases políticas, civiles, sociales e intelectuales del régimen militar. Y eso no tiene nada que ver con lo que haya sido la posición frente al gobierno de Allende, donde claramente la ADC fue opositora, y lo que puede hacer incluso el juicio completamente discutible y opinable sobre lo que ocurrió con el conjunto del Partido Demócrata Cristiano frente al golpe de Estado. Pero eso no tiene nada que ver con las violaciones a los derechos humanos, que es el punto que ya ha marcado. Y yo creo que eso es muy significativo. Yo por eso quería volver a lo que es la realidad hoy. Un hecho político, ¿te parece a ti? Relevante por esos elementos que diste. ¿Algún otro tema que destacar? Creo que no deja espacio hacia el futuro para que el grueso de la derecha tome una postura distinta al punto que marcó Chadwick ayer y que hoy día reafirmó junto con la Pero en eso la Pati dice que nadie se desmarca de eso, salvo algunos extremos, algunos locos de extremos. En general la gente reconoce. Ahora, el punto es que no solo reconoce y le da un disvalor a la violación de derechos humanos, sino que además se arrepiente. Ahí hay un hecho complementario. ¿Te puedes arrepentir si es que tú has cometido alguna violación? No, es que ese es el gesto político relevante. Chadwick, que yo sepa, no torturó a nadie. A ver, creo que hay algunas cosas que ameritan decir. Yo creo que lo de Chadwick merece ser valorado. Como se ha dicho aquí varias veces, que un ministro, que además es portavoz de gobierno, o sea, no es el ministro claro, no es ministro de deporte, no está dedicado a ver cómo funciona la lotería, digamos, ¿no? Es el portavoz del gobierno. Y que el portavoz del gobierno salga a título personal, porque esto no es una apología, no es una pedida de perdón de parte del gobierno, sino que de él personalmente, y eso a mí me parece mucho de gran valor, que una persona que estuvo tan cerca del gobierno de Pinochet, que tuvo cargos, estuvo en Chacarilla, estuvo cargos relevantes políticos dentro del gobierno, diga, yo me arrepiento de haber apoyado a un gobierno que violaba los derechos humanos. A mí eso en sí mismo me parece y hoy día fue un poco más allá, por lo que nos recuerda acá. Lo expandió incluso, ¿no? Ahora, yo creo que eso es distinto a lo que plantea Pati. Yo creo que mucha gente de derecha dice sí, y se violaron los derechos humanos. ¿Y qué fue? Como dicen en el campo, ¿no? Aquí hubo ciertas transgresiones de parte de la izquierda, digamos, en su conjunto en algún momento, y la única manera de poner el orden aquí era pasando por encima de todas las reglas del juego establecidas, porque no se estaban respetando las reglas del juego. Entonces, yo creo que hay una diferencia enorme entre reconocer de que hubo violaciones de los derechos humanos y pedir perdón. Son dos mundos totalmente diferentes. Y por último, respecto a lo que dice Eduardo, yo espero que su optimismo se vea reflejado en la realidad. Yo creo que las personas que honestamente están dispuestas a pedir perdón en público, como lo hizo Chadwick, no son la generalidad de la derecha. Ojalá que la derecha tome la posición que tú describes, digamos, de irse distanciando de eso, pero yo tengo sinceras dudas a raíz de, yo creo que un gobierno, los jóvenes de derecha puede que no quede espacio político, pero a mí me llama mucho la atención de que el gobierno no haya prohibido este acto. O sea, este acto habría estado prohibido en Europa occidental si acaso hubiese sido referido a Hitler.
Bueno, entonces, hay, yo creo que comparar a pero Hitler con Pinochet. bueno, mira, no sé, o sea, ¿son comparables Hitler con Pinochet? bueno, habría que verlo, pero lo que yo te digo es que una persona cuyo gobierno se instala con la declaración de que van a eliminar de raíz el marxismo-leninismo como idea, es un gobierno que el sello que tiene... Y cuando el marxismo dice que hay que eliminar de raíz, digamos, a los explotadores... Bueno, pero a ver, yo te dejé hablar, déjame terminar mi idea. Entonces, cuando un gobierno se instala desde esa posición, lo que vino después era predecible. O sea, no había que ser ningún genio para darse cuenta que a partir del 11 de septiembre las reglas del juego dejaron de funcionar. ¿Que el gobierno no autorizara el acto? Yo creo que el gobierno no puede autorizar, ningún gobierno en Chile debiera autorizar actos públicos de apoyo a Pinochet. Bueno, otra cosa distinta es que en un debate como este puede haber Eduardo? Gente como la Patricia que defiende al gobierno pero yo creo que actos públicos deben estar prohibidos. Tenemos que ir a corte. Entonces, si no se puede hacer un documental, no se puede hacer un documental, porque si haces un documental tú te estás convirtiendo. Pero obviamente, como soy partidaria que se exhiba cualquier cosa. Eduardo. Yo creo que una sociedad libre, por favor. Una palabra, porque tenemos que parar. Yo creo que un acto como este, en el lugar en que se realizó, que es un lugar privado, donde entiendo que se hizo uso de una garantía constitucional, como es la posibilidad de reunirse, es algo que está dentro del juego de lo que es el régimen democrático, sin perjuicio que yo creo que por prudencia política el gobierno debió haber tratado de que esto no se realizara, no solo por el tema que aquí se apuntó, que esto es echar sal en una herida que está abierta, como no puede ser de otra manera, dado lo que ocurrió después, durante 17 años de régimen autoritario, sino que además para el gobierno esto tiene un efecto boomerang tremendo. Mirando esto desde la lógica de un opositor, uno dice, esto le ayuda a la oposición y perjudica al gobierno. Bueno, somos lo que conversamos, nos vamos a una breve pausa y volvemos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, somos lo que conversamos. Estamos de vuelta desde la Universidad de Talca, nuestro auspiciador y anfitrión. Seguimos tras bambalinas hablando y conversando sobre esto que enerva tanto los ánimos, ¿no? Y los tensiona del golpe militar y las violaciones de los derechos humanos. Pero pasemos a algo un poquito más de mediano y largo plazo. No desmerezco la importancia histórica de lo que estamos hablando, pero vámonos a cosas más técnicas, pero que importan mucho al final del mes de cada ciudadano. Porque no podemos quedar sin luz, como son las tarifas eléctricas, y que importan aún más al ciudadano cuando se corta la luz, ¿no? Exactamente. Bien. La energía. Hablamos algo en la tertulia pasada, pero creo que se puede y es necesario seguir acotando. Tenemos varias variables en este tema. La inversión necesaria para seguir generando al ritmo que necesita Chile. La distribución y la famosa carretera, quién la hace, qué rol cumple el Estado. Tercero, el proceso de fijación tarifaria, que todo indica que hay que revisarlo y con mucha participación de los consumidores para velar que no se les afecte. Podríamos denominarlo en general política energética. Y en este sentido, como no participó con nosotros la tertulia pasada, Eduardo, oye, me gustaría que el primer acercamiento a este tema tan relevante para el desarrollo del país en tus manos. Bueno, yo siento que este debate, como otros en Chile, muestran problemas bastante
bastante complicado. Pérdida de calidad de la deliberación política, una esfera pública extremadamente poco plural y poco consistente desde el punto de vista de la calidad de la información, y eso nos está llevando en muchos temas a una cosa que yo creo que es fatal desde el punto de vista de cómo debatir en democracia, que es el pensamiento dicotómico. Y yo creo que en el tema energético, como en otros temas, nos estamos encerrando en un simplismo, que es o depredación o desarrollo material. Y si no salimos de eso, en conjunto, diría yo, vamos a tener complicaciones muy severas, Eduardo, hacia adelante. Tú fuiste parlamentario 2 periodos, ¿no? Sí. Seguidos. Y dejaste de serlo más porque te aburriste, no quisiste ir a la reelección. Digamos que sentí que había cumplido un ciclo. Y porque fue una crítica a la política, ¿no? No me quiero sumar al desprestigio de la institución. Yo lo sé, pero es que mi pregunta es muy específica. Para la clase política, la gente dedicada a la política, para conversar este tema, ¿tiene independencia hoy día o está muy cooptada por las grandes empresas? Es que yo tengo la impresión, ya que entramos en ese tema, que si queremos ser justos con la clase política chilena, yo esto lo he repetido varias veces. Tiene que ver con el financiamiento de la política, ¿no? Yo creo que la política chilena es una actividad donde hay menos corrupción que en otras actividades de este país, para ser claro. Y están convertidos en el chivo expiatorio, y diría hablo desde fuera, digamos, porque llevo ya más de 2 años fuera del Parlamento, de cualquier sinvergüenza que no pague impuestos no tiene ningún problema al día siguiente en disparar contra el alcalde, concejal, diputado o senador con el cual no está de acuerdo, y no hace ningún vínculo entre su falta de ética. Que estamos todos de acuerdo que tenemos una clase política de lujo para Latinoamérica, pero quiero agregar, voy a ir al lado. Sí, yo creo que hay una masa crítica suficiente como para que se pudieran tomar decisiones en función de lo que estimen que es el bien común. Esto no evita maletines, financiamientos de campañas, pero por una minoría y repartida. Si estamos en buenas condiciones políticas para conversar el tema. Desde ese punto de vista, pero con la misma franqueza que reconozco que la clase política chilena no está lejos de lo que fueron parámetros históricos de la historia de la República, de niveles de probidad superiores a los de otras actividades, cualquiera que ellas sean. Vamos a discutir después el tema de lo que está pasando con el sistema universitario, por ejemplo, que aparece como una actividad de ángeles en teoría. Yo creo que la clase política chilena, y esto es lo que a mí me preocupa más desde el punto de vista del futuro del país, es un poquito más mediocre que el resto de las otras actividades. Buen punto, es decir, más que un tema de independencia, es un tema de mediocridad. Y ese es el punto, porque en definitiva, digamos las cosas con claridad. Es obvio que un proyecto que significa alterar un paisaje único en el mundo como la Patagonia, tiene costos desde el punto de vista ambiental. El tema está en qué alternativas distintas al uso de esa energía tiene hoy día este país, que no posee petróleo, que está en una situación muy conflictiva con los países que nos podrían proveer de gas, que ya se demostró que no es Argentina, sino que es más bien Bolivia. Entonces yo digo, no es posible tener un consenso nacional elemental sobre la base de una necesidad de energía que va a paralizar el crecimiento económico, que incluso para aquellos que están más preocupados hoy día de la distribución, como puede ser mi caso, sabemos que el crecimiento económico facilita esa distribución en democracia sin depredar el medio ambiente, y yo creo que el grueso de los países democráticos han logrado más o menos esa ecuación. Pati, yo sé que tú eres una partidaria que el Estado esté muy lejos de la actividad económica. ¿Cuál sería o debiera ser el rol del Estado en la política energética? Y lo digo en condicional, sí, porque la política energética sigue siendo un enigma, una incógnita. Hay anuncios, hay proyectos redactándose, pero desde el punto de vista al final del día, como dicen, todavía es una incógnita. ¿Qué pasa con la carretera energética? Aquí me voy a sumar un poco a las palabras de un
querido amigo mío, al cual entrevisté el otro día para el Diario Financiero, que es Juan Antonio Guzmán, que yo creo que es uno de los gallos que más sabe en Chile de energía. Pero se corrió, fíjate, Juan Antonio, de todas las respuestas en los temas más delicados. No, pero en el tema del Estado no. Vamos a traerlo un día invitado acá para apretarlo. Juan Antonio dijo algo que a mí me llamó la atención, yo que soy tan liberal y muy anti-Estado, él dijo, mira, aquí hay que ser más pragmático. Y en eso yo le encuentro razón. En este momento este es un tema nacional, es un tema Estado. Lo que no estoy diciendo con eso que sea el Estado el que tenga que asumir la responsabilidad de llevar a cabo las políticas energéticas, pero no, digamos, el funcionamiento de las empresas energéticas. Ahora, yo veo que aquí ha habido un problema serio en este gobierno en relación a la política energética. Creo que el cambio de ministro, creo que una incapacidad de tomar una medida aunque genere costos, porque obviamente Hidroaicén ha significado, más allá de mate, ha significado una presión pública muy fuerte al cual el gobierno ha tenido que ceder. Y eso en contra, a mi juicio, de una política clara y concreta, porque lo que está haciendo este gobierno, piensen ustedes, lo que empieza a hacer ahora va a servirnos para el 2018, 2020. Entonces, claro, el gobierno sabe que no va a tener ninguna redituación a su favor en este gobierno, entonces no se quiere meter en las patas de los caballos. Así por lo menos se lee, porque si no, yo hubiera pescado, digamos, este tema, que es el tema más vital, es el tema en el fondo de nuestro desarrollo. Es decir, no sacamos nada con querer convertirnos en un país de desarrollo. Juan Antonio dice si es algo que muy interesante en tu entrevista, y que, bueno, no por sabido no debemos repetirlo, porque hay que repetirlo, que mientras no se tome el toro por las astas, los que más ganan son los que están hoy día produciendo grandes cantidades de energía sucia. Exactamente, pero es una termoeléctrica que no solo carbón, sino que, ¿cómo se llama? Petcoke, ¿cómo se llama? Que es más sucio que el carbón. Porque mientras no se hace nada, hay río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y termino para dejarle, porque yo creo que es súper interesante la opinión de Luis Eduardo. Tiene algunas opiniones interesantes. Sí, y no, tiene bastante. En algunas se cae, obviamente. Pero para terminar, yo creo que es muy importante lo que dijo Eduardo. Aquí hay una clase política transversal que es muy incapaz hoy día de poder pensar este tema Estado. Y eso es lo que a mí y a la gente en general, a la ciudadanía, la tiene hasta aquí. Por eso el desprestigio de la política, porque no tenemos a esos políticos comprometidos con el bien país, sino que están comprometidos con la chimuchina. Ha hecho mucha falta. Y ha hecho mucha falta, digamos, un liderazgo mayor. Entonces, esta mediocridad que hablas tú, yo la comparto y como te digo, es transversal. A mí me toca todas las semanas entrevistar a un político, más o menos. Y a veces debo decirte que me da vergüenza. Entonces, y históricamente no fue así. No fue así. La clase política era mejor que el promedio del país. Pero por favor, a ver, compárate más allá de las cosas ideológicas. Yo le saco el sombrero a Eduardo, siempre lo he dicho, a Eduardo Frei Montalva, que era un tipo, digamos, conocedor, puede estar equivocado en algunas cosas, pero el tipo tenía una mirada... ¿Cómo tantos cariños? Ricardo Lago, yo siempre he dicho. ¿Quién es más, Eduardo Frei Montalva o Ricardo Lago de Escobar? No me hagas... Hagamos así. No me hagas. Entonces, yo quiero retomar el tema y dejo al tiro en eso, es decir, cómo hacer para que surjan nuevos liderazgos, y por eso creo que es tan importante lo que va a pasar. Estos cambios que se están produciendo en materia electoral, y ojalá llegue gente realmente nueva. Pero dejemos que nos dé la opinión sobre la política energética nuestro economista, panelista destacado. Más que darle una opinión, yo quiero rescatar algo que dice Guzmán en tu entrevista, que a mí me parece central en toda esta discusión. El mercado decide dentro de ciertos parámetros, o sea, dentro de un marco institucional que es el que fija las reglas del juego para la actividad de un determinado sector. Eso falta. El problema del sector... Guzmán dice que existe. Pero Guzmán dice algo que es muy importante y eso es lo que yo quiero rescatar. Guzmán dice que hay una diferencia muy grande entre lo que es incertidumbre y lo que es riesgo. La incertidumbre es cuando tú no sabes cuáles son las reglas del juego que aplican. Y como no sabes cuáles son las reglas del juego que aplican, no puedes calcular los riesgos de la inversión. Claro.
Entonces, esa diferencia es central en esta discusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que propone Guzmán? Guzmán dice, hay ciertas cosas que el Estado tiene que decidir para que el mercado pueda cumplir su papel. Entonces, yo tampoco soy de los que cree que el Estado tiene que producir frutillas, ¿no? Ni que tiene que ser dueño de las plantas de energía eléctrica. Pero sí tiene que fijar las reglas del juego bajo las cuales eso va a ocurrir. Porque efectivamente nosotros necesitamos producir energía eléctrica, de una u otra manera, si va a ser con energías renovables no convencionales, o si va a ser con hidroeléctrica, o si va a ser con petcoke o con energía nuclear. Ahí hay un marco que el gobierno tiene que establecer. Hace una vuelta, Juan Antonio, que no se entiende, que me gustaría tenerlo aquí, así que vamos a invitarlo, en que por un lado dice, hemos tenido política energética, lo que pasa es que hay que mejorarla, una política que ha permitido llegar hasta donde llegamos. Exactamente. Lo que él dice es que lo valorable, digamos, es que este gobierno que no tenía por qué, porque sabe que es un problema que no le va a teñir, está, bueno, él es el presidente de una comisión que presentó un informe tremendamente técnico donde está entregando las pautas que hay que hacer. Ahora, si el gobierno... no el gobierno. Claro, pues hay que ver si hasta qué punto, digamos... Pero él, claro, bueno, por eso te digo. Entonces, ahí como reconoce, es decir, como reconoce... Pero la comisión la formó Piñera, digamos. Hay una contradicción que a mí me gustaría zanjar. Por un lado, dice que ha habido todos estos años política energética que hoy día hay que meterle mano y mejorarla. Pero por otro lado, reconoce, y es la realidad, que el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer para que exista esa política energética. Pero eso ni siquiera es el marco. El problema es que esta lógica de hacer política obsesionado por subir en las encuestas, que es lo que explica los ataques a Michelle Bachelet, el hacer bombas porque había que dar una señal de mano dura y esto iba a ser un ícono para demostrar la eficiencia del nuevo gobierno en el tema de orden público, seguridad, comillas, terrorismo. Y el tema de Hidroaicén, ¿por qué ocurre? Porque en definitiva este es un gobierno vacilante, errático, y lo que los mates están diciendo es que una inversión de esa envergadura en el cuadro político actual de movilizaciones sociales y de un gobierno que está absolutamente pendiente de lo que dicen las encuestas en niveles obsesivos, porque no hay ningún problema con mirar las encuestas como un referente para adoptar la política pública. El tema está en cuando tú, en definitiva, eres llevado por una especie de marea de encuestas a tomar decisiones sin consideración a ningún otro criterio. Ellos no están en condiciones, por el tema que tú señalas, o sea, incertidumbre, un cuadro donde no es posible ni siquiera evaluar cuál es el riesgo que se está tomando de empujar este proyecto. Y ese es el problema, porque yo con eso termino. El cuadro de este país hoy día es un cuadro extremadamente complejo, porque hay un cuestionamiento a las instituciones, hay un cuestionamiento y una crisis de los actores, y eso ha llegado al nivel más alto del sistema político, porque este es un país que tiene régimen presidencial o tipo presidencial de gobierno. Vamos a retomar este tema a la vuelta. Ahora vamos a hacer una pausa. Ese diagnóstico lo compartimos mucho. Ya vuelve SQC desde la Universidad de Talca. Gracias. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta para el tercer bloque de este programa Somos lo que conversamos desde la Universidad de Talca. Estábamos conversando sobre la política energética, carencia, no carencia, reglas del juego. Y a mí, antes de dar la palabra... Hay bastante consenso, además. Bastante consenso en que falta una política energética robusta que dé reglas claras a los empresarios para invertir, dónde invertir, cuánto invertir. A mí hay un punto que me hace mucha fuerza. Bueno, y cómo invertir, en qué energías, ¿no? Y tratando siempre de que la matriz energética sea cada vez más limpia, como lo han hecho todos los países europeos, fundamentalmente Alemania. Lo cual demuestra que no hay contradicción entre... Pues exactamente, pero antes de dar la palabra, yo quiero llegar a algo, porque hay un punto que hemos citado mucho a Juan Antonio Guzmán, pero es que sabe el tema.
Mientras no haya una carretera energética que dé reglas claras y que se sepa bien, puede ser del Estado, no del Estado, pero cómo incorporar energía al sistema, no van a poder proliferar lo que pareciera que en Chile, que es un país de gran desnivel entre cordillera y mar, en Chile podría ser muy efectivo, muy barato como energía y muy limpio, que son las microcentrales hidroeléctricas. Así es. Pequeñas centrales hidroeléctricas en los campos, en los pequeños, riachuelos, más que eso, pero sobre todo por la caída, si no es tanta la cantidad de agua, los metros de caída. Esas microcentrales, que las menciona Juan Antonio Guzmán, no van a poder incorporarse al sistema si no tenemos una carretera energética y reglas claras. Entrego la palabra para abrochar este tema antes de pasar a otro. Bueno, yo quisiera aportar como elemento de juicio una encuesta que nosotros hicimos en Imaginación el sábado pasado, en el cual hicimos preguntas a una encuesta a nivel nacional sobre algunos temas de los que estamos conversando. Telefónica. La primera pregunta que le hicimos es, ¿usted cree que en Chile tiene una política energética de mediano plazo que garantice la oferta de electricidad en el mediano plazo? Ya, el 71% de las personas consultadas creen que no tenemos tal política. O sea, si el gobierno la tiene, la gente no la entiende o no la reconoce, no la ve. Estamos acá, no la conocemos, ¿no? Después, ¿le importa la forma en que se genera la energía eléctrica en Chile? ¿Ya? Le importa a un 78% de las personas, le importa cómo se genera la energía eléctrica. Y cuando tú le preguntas entonces cuáles son sus opciones de generación de energía eléctrica, el 61% en primer lugar te menciona las energías eléctricas, las energías renovables no convencionales. Le hace cosas como eólica, solar, geotermia, etcétera, todos etcétera. contestaríamos lo mismo. En segundo lugar te dicen hidroeléctrica, ¿no? Donde entran, entre otras cosas, las centrales de pasada. Energía limpia. Porque energía limpia. El problema que tienen las centrales de pasada es que no generan energía en base permanente. Entonces dependen mucho de los flujos de los ríos, son muy estacionales, etcétera, etcétera. Bueno, pero después, y aquí vienen preguntas que son fundamentales para el diseño de una política, como decía Eduardo. Si usted tiene que escoger entre energía cara, pero que contamine poco, y energía barata que contamine más, la gente en el 89% dice yo estoy dispuesto a pagar más si es limpia. 89%, ¿eh? Mira, país europeo, ¿eh? Bueno, pero le estás preguntando a gente que tiene teléfono. Bueno, le estoy preguntando a gente que tiene teléfono, pero si tú comparas, pero si tú comparas, por ejemplo, esto que hicimos la misma pregunta, hicimos la misma pregunta el año pasado, ¿no? Son iguales las respuestas. Sí, o sea, en 12 meses no ha cambiado la opinión. Es obvio, ¿quién te va a contestar? Bueno, pero espérate, aquí vienen algunas menos obvias. Hace 2 semanas atrás, un observador que creo que estaba de paso en Chile, creo que fue un extranjero, dijo que a él le sorprendía mucho que la gente en Chile privilegiara el paisaje por encima de la oferta de energía. Pues bien, le preguntamos a la gente, ¿qué opina usted? ¿En su familia prefieren energía o prefieren paisaje? ¿No? Referido al caso de Hidroaicén. 66% de las personas dicen que optan por el paisaje. Ah, no, estamos mal. ¿Ya? No, pero espérate. Y después cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted está derechamente ya a favor o en contra de Hidroaicén? 62% te dice que está en contra. No, pero es que eso es una locura. Yo te digo, bueno, si será una locura, pero lo que te quiero decir... Pero espérate, déjame terminar. Que tengamos vela. Pero para eso está la clase política, para solucionar este tema. Lo que ocurre es que hay, obviamente, tú hablabas de decisiones dicotómicas. Aquí hay claramente una situación en la cual Hidroaicén, en la opinión pública, está totalmente desprestigiada. Pero está claro que si Hidroaicén... Obviamente que hay una campaña en contra, pero está bien, pero Hidroaicén no ha sido capaz de generar una campaña a favor. Si Hidroaicén no se hace que una alternativa, la clase política tiene que dar la alternativa de qué es lo que se va a hacer y cómo y cuándo. Porque todo tiene costo. Por supuesto. Tú miras los parques eólicos y a mí me parecen horrorosos desde el punto de vista del paisaje. Yo estuve en Alemania, en España. Y el ruido que hacen no te explico. Y la cantidad de aves que matan tampoco. Claro, entonces... Bueno, pero para eso ¿Cómo se bueno, pero por eso te digo... Pero la clase política es mediocre. Pero exactamente, yo creo que lo que decía Eduardo delante es muy importante. O sea, lo que uno necesita es que
tengamos una discusión pública, abierta, informada sobre cuáles son las alternativas, cuánto cuestan y qué representan en términos de lo que el costo ambiental versus el desarrollo y dónde y ahí la esfera pública debiera ayudar. Y ahí es donde la esfera pública... Lo que pasa, Patricia, es que parte de la mediocridad de la clase política es porque se nos cayó la esfera pública y ahí los medios de comunicación social, y subrayo la palabra social, eso se ha olvidado. Social, medios de comunicación social. Tome nota. Tienen que jugar un papel, pero frente a cada tema, a cómo se discute en este país, con un extremista en la posición A y con un extremista en la posición B. Entonces, nos bandeamos en cualquier debate en posiciones extremas. ¿Qué es lo que ha pasado con todos los temas? Y aquí tenemos esa situación, porque a lo mejor no son 7 centrales. A lo mejor con 4 el tema más o menos se resuelve. Yo no me he metido al tema técnico, pero yo no puedo creer que países con muchos menos potenciales naturales que nosotros no tengan crisis energética y no han depredado el medio ambiente. Entonces eso demuestra que es posible, con costos relativos. Eduardo, y demuestra que hay una irresponsabilidad de los medios de comunicación social, una irresponsabilidad... ¿Puedo interrumpirlo un poco? Fíjense que estamos, queda poco para terminar, y esto de la clase política lo quiero vincular con la preparación de la clase política y de todos los ciudadanos, es decir, la educación. Porque la calidad de la clase política tiene que ver también, como muchas otras cosas, con la calidad de la educación. Pero no con los currículums de los políticos, con la falta de civismo de la gente que los vota. Porque los currículums de los políticos chilenos son sobresalientes en términos comparados. La cantidad de doctores, máster y profesionales que tiene, por ejemplo, el Parlamento chileno, no hablemos de la burocracia alta, digamos, ministros, subsecretarios, es extraordinaria. El tema está en qué es lo que está pasando desde el punto de vista del civismo, porque yo creo que de eso deberíamos hablar. Pero si alguien te dice que un 66% de la gente prefiere el paisaje, es decir, que no haya una línea para poder mirar el atardecer y quedarte con una vela y no poder ver ni siquiera este programa. No, pero obviamente que estoy jugando en esta dicotomía. A ver, eso te está demostrando, digamos, que aquí algo está pasando. Los quería meter en el tema de la comisión de acreditación y, en fin, y la calidad de la educación, pero parece que se nos acabó el tiempo. ¿Quieren hablar un poquito de eso antes de terminar? ¿Un minuto? ¿O de la polar? Yo quiero hacer un comentario. Yo creo que 20 segundos este debate yo creo que está tomando una lógica bastante interesante. O sea, yo estuve leyendo, sí, porque hoy día pareciera ser que se abre un consenso en una materia clave de que las políticas de acreditación, en mi opinión, son más importantes que la nominación de los directores de Televisión Nacional de Chile. Y hoy día todo el mundo reivindica un papel, digamos, de los órganos decisorios fundamentales. Y la privatización de la acreditación. Y desde el punto de vista de que hay que volver a una lógica en que esto tienen que hacer los órganos estatales. Y esto es bastante obvio, porque ya sabemos desde hace 12, 13, 14, 15 años, a raíz de Enron, por ejemplo, lo que pasa cuando tú le entregas al sector privado, porque están detrás de la crisis financiera, están estas famosas agencias, también están estas compañías de auditores, y esto no tenía por qué no pasar el conflicto de intereses con estas agencias de acreditación privada. Es un muy buen punto. ¿Qué dices tú, Pati, para cerrar? Sí, en 20 segundos, 2 cosas. Uno, que ya que tocaste el tema de Televisión Nacional, una gran felicitación a Pilar Molina, una gran periodista que va a asumir, ¿no es cierto?, como parte del directorio. Es una mujer tremendamente capaz y creo que va a ser un súper gran papel con otra gran amiga que es Marcia Schaltenberg. Yo creo que esas dos mujeres, como mujeres con posiciones distintas, obviamente van a ayudar mucho a mejorar. Una mujer directora ejecutiva. Bueno, ese va a ser un gran tema. Y lo otro, más que entrar a la política, quisiera decir algo en la política energética, que en definitiva aquí lo que importa es que lo que hizo Mate, y lo dije la vez pasada, lo que hizo Mate al decir que ya dejaba, provocó un remesón que nos permite estar hoy día conversando este tema y que la mayor cantidad de personas empiece a involucrarse realmente en qué es lo que significa no tener una política energética y qué significa no tener centrales hidroeléctricas o cualquier otra naturaleza. Te están dejando con 10 segundos. Sí. Mira, yo quiero enfatizar un tema de que aquí, en realidad, cuando uno mira en los temas claves que está metido el país,
infraestructura, energía eléctrica, educación, en fin, pensiones, salud, etcétera, estamos en el borde. Todos estos son grandes temas nacionales que requieren decisiones mayores, discusiones profundas. Y yo para eso está la tertulia, ¿no? Para empezar a lo que siento es que por suerte que existe un espacio como este para discutirlo, pero esto hay que trasladarlo a la arena política y a los medios de comunicación, porque es la única forma en que vamos a poder resolver estas cosas con un cierto grado de racionalidad. Porque el Parlamento parece que no lo está haciendo. No, pero lo que pasa es que, no es o no hubo mayoría en el Parlamento, porque lo interesante de este debate es que hasta hace 5, 6, 7 años atrás el dogma era el mercado resuelve esto. La negociación fue agencias privadas de acreditación. Y hoy día los mea culpa son tan potentes como respecto a la torpeza de haber aprobado el voto voluntario. En el sentido de que todo el mundo se da cuenta que el papel del Estado en esto es insustituible si uno quiere calidad y además se está comprometiendo a meter plata, digamos, en el apoyo al sistema educativo. Estoy de acuerdo, porque no porque sea una acreditadora del Estado va a ser de mejor calidad que una privada, perdón. Ahí sí que no lo comparto. Gracias. Hemos terminado un nuevo capítulo de este programa con el auspicio de la Universidad de Talca, aquí desde la sede Santiago de la Universidad de Talca, con nuestros connotados contertulios. Muchas gracias. Muy entretenido. Nos vemos. Chao. Gracias.